¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están? Aquí estamos con el fruto del Espíritu. Así es lo que dice la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes algunas inquietudes que dan en esta época, sobre todo aquellos pastores, aquellos que quieren ser ministros. Voy a hablar un poco del predicador, que es un trabajo bastante difícil, pero que de alguna manera hemos aceptado de parte de Dios. Hicimos un análisis un poco de quién es la gente que nos ve, qué edad tiene, si son mujeres o hombres, y cuántos. Y bueno, sacamos algunas conclusiones, algunas no positivas, otras más positivas. Vemos que la gente se inclina por todo aquello que tenga que ver con un estado anímico fuerte. Entonces la pregunta es, ¿evitamos los estudios bíblicos? ¿Enfrentamos aquello que nos da alegría, consuelo, paz, tranquilidad? ¿O realmente estamos trabajando con nuestro espíritu? Porque eso se trata. Yo quiero tener una charla con ustedes más que una prédica. Usted sabe que los predicadores hacen como una especie de posición de predicadores y parece que uno no los alcanza. Entonces yo quiero hacer entre predicador y maestro un pastor por allí, como para entender un poco esta cuestión del reino de Dios que parece ser bastante difícil, no tan fácil. Entonces, el fruto del Espíritu, tengo algunas anotaciones, tengo un libro de Watchman, un hombre que ha conmovido un poco en China el tiempo que él ha estado predicando. Él no escribió ningún libro, pero sí se lo escribieron escuchando su sermón. Y yo fui un poco discípulo de él, un buen tiempo leyendo todos los libros de él. Así que si usted tiene al alcance suyo algún libro de Watchman o Newton Cheng, léalo, porque son profundos y es para romper corazones en realidad. Claro, él tiene su determinación china, ¿no? Y allí está bastante durito en algunos aspectos, pero que tiene mucho material para que cada pastor pueda entender un poco mejor la palabra de Dios. Entonces nos dimos cuenta que las redes van más por el tema emocional. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, de las emociones. Los psicólogos tienen mucho trabajo en estos días porque toda esta pandemia ha resuelto que muchos decidan ir al psicólogo porque no la están pasando bien. Entonces un cristiano, no hay que ser negativo en el sentido de negar que a uno le estén pasando las cosas. Yo vuelvo a repetir, estoy acostumbrado a cerrar la puerta cuando oro y decirle, Padre, estoy así, estoy asá. Esa es la verdadera oración. No sé de oraciones repetidas durante mucho tiempo, no lo sé. Entonces, este tema del Espíritu, los frutos del Espíritu, es algo elemental. ¿Por qué? Porque depende cómo su iglesia ha ido creciendo, usted ha ido creciendo con ella, y de alguna manera ha aprendido lo que se le ha enseñado. Si usted va a ser pastor, va a ser un obrero, y ahí me gustaría decirle algo. Necesitamos que vean la pantalla aquellos aspirantes a pastor, porque aquí quedan algunos consejos para evitar problemas. En el futuro podemos dejar registrado en nuestras redes algunos consejos prácticos. Para entrar así de lleno en el asunto, le digo que no es lo mismo fuego que incendio. Las iglesias hablamos de muchos movimientos y yo no hablo de avivamiento porque la iglesia nunca estuvo muerta. Yo hablo de derramamiento del Espíritu Santo.
e importante para todos los cristianos, en la cual aspiran a conocer más las profundidades de Dios. Está disponible para todos, no le voy a explicar cómo, porque usted lo debe de saber, porque es el que quedó como testigo para decirnos lo que dijo Jesús y para repetir lo que el Padre quiere que hagamos. Así que voy a volver a la frase después, pero quiero dejársela allí. El fuego es controlable, pero el incendio no. Siempre el incendio vino como un desorden. Y ya estoy hablando en los derramamientos del Espíritu. Porque algunos, una vez que tienen un derramamiento de su Espíritu, quieren institucionalizarlo y ponerlo como algo que así debe ser. Quiero decirle que los derramamientos del Espíritu cambian. Dios tiene formas distintas, aunque es el mismo. Entonces estuve pensando en qué comunicar, porque aquí es grande el tema, y me salió un pensamiento casi de existencialismo. Descanse en paz, pero vivo. Descanse en paz. El creyente es dueño de la paz. Es importante eso. Porque paz no solo recibimos cuando los pecados se van, sino que también que es un fruto que hay que mantener. ¿Usted es un pacifista? Es importante, es un fruto del Espíritu, porque el Espíritu produce todos los 9 frutos de la cual yo estoy hablando. Entonces, el fruto del Espíritu es elemental para vivir. Es elemental. Es interesante si el pastor sabe enseñar que la gente cambia el carácter de su genética humana a la genética de Jesús en el Espíritu de Jesús, y estoy utilizando palabras que no se usan en la jerga de los predicadores, como para que usted pueda entender cuál es la transformación. Todos nosotros somos diferentes y Dios tiene sistemas distintos de hacernos ver las realidades. Antes quería presentarle, una vez hace unos años me dieron un título en la cual lo tenía colgado en mi oficina y me pregunté, ¿lo presento, no lo presento? ¿La gente va a creer que yo soy orgulloso? No. Quiero hacer honor a los predicadores. A ver si encajamos bien. Este es ¿listo? Es un reconocimiento de una universidad de Estados Unidos a los predicadores. Y estuvieron por aquí y nos honraron, porque yo en un cierto momento de mi vida digo, voy a escribir un libro que diga yo, el predicador. Porque ser predicador, le digo, que no es tan fácil como hablar. Sobre todo cuando usted es pastor y tiene que dar la comida que Dios quiere que le dé a la gente. Por lo general, nosotros elegimos siempre comida fresca. Cuando hay comida repetida, entramos a perder el sabor a las cosas de Dios. Entonces, los predicadores tenemos que ir un paso adelante de los demás para poderle dar lo que Dios nos dio. Esto es importante, quiero ese respeto hacia los predicadores, porque acá tengo algo más y hoy estoy para mostrar. Mire, esto es a ver, ¿cómo lo vemos? Ahí, correcto. ¿Se siente identificado? Pues bien, esto es una ovejita de la Patagonia. Cuando estuve por el sur de Argentina, la conseguí y dije, es justo lo que estoy necesitando, hace mucho tiempo, pero la guardé. Entonces este reconocimiento al predicador lo hicieron por el tema que fue la reforma de Lutero, que se cumplía a los 500 años, y no estuvieron en cuenta dado el tiempo. Yo predico hace más de 50 años, y a veces me gustaría dar alguna clase, pero
Si me la piden, puedo ayudar. Pero tuve que aprender cómo comunicar la verdad a través de la palabra de Dios, sin que ésta sea un sufrimiento para la oveja que me escucha. ¿Recuerda el programa pasado? Porque estamos en el fruto 1 y el fruto 2. Hemos dicho que el fruto es algo que los demás comen de nosotros y que el fruto de alguna manera es aquel cambio que Jesús está esperando que usted y yo tengamos hasta la muerte, hasta el día que muramos. Porque, ojo, la ancianidad enseña mucho, ¿eh? Gracias por el artículo que hemos pasado el martes. Hemos largado y ha tenido una repercusión enorme en las redes. Y también quiero decirles que nosotros aparecemos por ahora, esto es todo lo que durante este tiempo pasa, los días martes con un artículo y los días domingo con los programas que estamos haciendo, queriendo comunicar y dejar en las redes algo de enseñanza. Si usted quiere preguntar algo luego en privado, sabe cómo llegar hasta nuestras páginas. La genética es humana. Hay un libro de un autor inconverso que no es creyente, en la cual dice que a través del espíritu se puede cambiar la genética. Me sorprendió lo que dijo, porque todos pensamos en el poder de Dios, en el esfuerzo, en no digas esto, no hagas aquello. Y yo me di cuenta que el cambio en el creyente va un poco más profundo. Una vez que el Espíritu toma el dominio, todo lo que yo traigo de mis antepasados, de Adán, vamos a echarle bien la culpa, de Adán toda esa ira, enojo, todas esas manifestaciones en la cual Pablo a los Gálatas dice los frutos de la carne primero, y después dice los frutos del Espíritu, algunas de las cosas que están en los frutos de la carne suelen pasar dentro de la iglesia. Interesante. Cuando yo predicaba esto, porque es un tema que lo tengo, porque me parece urgente que muchos se den cuenta dónde está la madurez espiritual. ¿Dónde está? Porque yo no considero bien un creyente aburrido, un creyente sin alegría, porque el gozo es parte del fruto del Espíritu, eso hay que cultivarlo. Entonces todo esto tiene que ver con toda nuestra vida. Yo no sé cuántos creyentes volverán a las iglesias después que abran o abramos las iglesias, porque estamos en un problema bastante interesante, jamás ocurrido. Cada 100 años hay una peste. La última fue después de la Segunda Guerra Mundial, la anterior en 1890, y la anterior en 1700 y algo. Bueno, cada 100 años hay una peste diferente. La peste amarilla, la peste negra y todo lo que no quiero hacer es explayarme en medicina porque no es mi campo, pero sí me interesa que el creyente vea canales. Y aquí estoy preguntando porque quiero hacer una especie de conversación con usted. Canales emotivos, donde el predicador salta, dice cosas, habla rápido y vemos que la gente le gusta eso. Yo no digo que está mal o está bien. Yo empecé con el evangelismo en la calle gritando. Después, cuando fui más grande, me di cuenta que había que hablarle al conocimiento y empecé a bajar los tiempos porque la mente no capta todo lo que el predicador comunica si lo hace muy rápido. Por eso mi vida ha terminado en frases, porque la frase es lo que queda dentro del corazón de la persona. Por eso el predicador, el pastor, porque el pastor y el predicador y maestro es casi lo mismo, tiene que saber que su mensaje llegue
Como dice uno de nuestros predicadores en Argentina, del corazón de Dios al corazón de la gente. Y no somos carteros, somos mensajeros. Nosotros no corregimos la conducta de la gente. Mi mensaje tiene que ser tan bueno para que la gente copie lo que diga y lo ponga por obra, pero lo haga por voluntad propia. Ese problema lo había tenido Pablo ya hace mucho tiempo y dice, no es cuestión de día, comida, vestimenta y estas cosas. Entonces pone algunas reglas allí, como diciendo, bueno, la santidad, y yo tengo un texto, voy al libro de Romanos. El libro de Romanos es sensacional para entender al Espíritu. Y Pablo le dice a los romanos, cosa que él escribe antes de ir, le dice en Romanos 6:22, la santificación es un fruto. Ahora, dígame, pastor, hermano, amigo, ¿cómo usted puede llegar a una espiritualidad de acuerdo a lo que Jesús fue sin los frutos del Espíritu? Porque lo pasamos. Dice Pablo que el fruto del Espíritu es la santificación. Ahora, ¿cómo me santifico? Ahí voy a la mansedumbre, ahí voy a la templanza. En vez de castigar en un ambiente que es tenso, en una iglesia donde se ponen reglas, usted haga lo suficiente como para que la gente lo entienda y pueda elegir la santidad como un fruto, porque él tiene ganas de vivir santo. Porque tenemos el otro extremo de estado anímico. La iglesia no es santa, está en el pecado. Yo directamente no puedo decir eso porque la iglesia de Jesús es intocable. La iglesia de él, que la gente haga una cosa o haga otra, es otra cuestión. Pero yo no podría acusar a la iglesia de nada. La iglesia es la novia de Jesús y esa no se toca. Entonces cuando hablamos, tenemos que hablar casi en particular a la gente de acuerdo a su necesidad. De allí que yo digo que un sermón mío puede servir 5 minutos, 3 minutos, una frase a una persona y a otros no. ¿Por qué? Porque ya lo han superado. Y los frutos del Espíritu, y esto lo recalco porque hicimos 1 y 2, es el Espíritu mío. Porque cuando uno dice Espíritu, piensa en el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, usted tiene Espíritu, Dios le dio soplo. Ahora, ese Espíritu necesita información. Si no tiene información y practicidad, no puede haber frutos. Cuando un niño nace en blanco y empieza a hablar el idioma que escucha. Si vive en la India va a hablar su idioma, si vive en la Argentina va a hablar de esta forma. Entonces, cada creyente que nace en blanco. Todas las cargas que le ponemos a un creyente en blanco son las enseñanzas que la iglesia le da. Por eso es la importancia de considerar al pastor y al predicador como alguien importante, porque de allí viene la palabra. Y como estoy hablando y tenemos muchas referencias de Centroamérica, donde vienen muchos movimientos y muchas cosas, quiero decirle que hablar pausado, hablar con entendimiento, con sabiduría es uno de los dones. Hay que tomar atención aquí. Uno de los dones es la sabiduría, la don de ciencia que sirve para enseñar. Porque la mayoría, si emotivamente usted le pregunta a la gente va atrás del milagro. Yo a veces pregunto de una forma capciosa, cuando se terminen los milagros, ¿de qué va a hablar? Oiga, la vida cristiana es completa. El fruto final, dijo Pablo, es la santificación. Entonces no me tengo que andar preocupando por comisiones de disciplina para ver qué santificación le erraron,
los creyentes para hacer una habladuría. No sé si soy directo. ¿Cómo esto va a quedar grabado? Quiero que sirva como un consejo más para que su iglesia tenga un buen ambiente. En el ambiente hostil, los frutos no progresan. Y el primero de los frutos que podemos leer, y tengo mi Biblia por acá y tengo un montón de cosas, es el amor. Claro que con terror puedo imponer miedo a la Biblia y miedo a Dios y miedo al siervo de Dios para que la gente obedezca, pero no resulta. Pero la gente no está atada a la iglesia, está atada a Jesús. Y puede cambiar de iglesia cuando usted no le da buena información. Y un chico mal hablado es un chico mal educado. Si hay un creyente mal hablado, es porque hay un predicador que le está enseñando mal. Porque también la Biblia es para todos, ¿eh? Ninguno de nosotros es dueño de ninguna cosa. La iglesia es de Jesús. Yo hago lo que puedo e insisto en aquellas cosas prácticas. Y le recuerdo, porque he visto que el programa de los frutos no es muy mirado. Hay otros programas más emotivos que son más mirados. Entonces digo, la gente ¿qué busca? ¿Busca ser como Jesús? ¿Parecerse a Jesús? ¿O escuchar de Jesús? Entonces no confundamos fuego con incendio. Si yo salto, grito y digo un montón de palabras, está bien, es fogoso, pero no es poder de Dios. Entonces no quiero que la gente se confunda que es emotivo y que es espiritual. Y hoy en día nosotros observamos que hay mucha gente emotiva, donde hay un nuevo movimiento, donde hay otra cosa que no se les dio antes. Entonces eso causa un poco las divisiones de las iglesias. ¿Y por qué las iglesias no se juntan? Y precisamente por esto. Déjeme decirle, y quiero leerlo, voy a hacer uso de la información que tengo, porque cuando yo quiero saber algo voy al diccionario. No necesito una revelación solo de palabras y cómo son las cosas. Y emoción, según nuestro diccionario castellano, es una turbación súbita o agitación pasajera producida por un sentimiento de miedo, sorpresa, alegría o cólera. Es decir, si usted va a la iglesia con un estado anímico y no está viviendo por la fe, está viviendo por un estado anímico. Y el estado anímico es muy cambiante. Por eso hablo de la genética. Es posible que usted haya nacido triste y tenga una voz bajita. Otro ha nacido se lleva todo por delante. Bueno, los dos tienen que aprender. Porque en el espíritu todo se nivela. Y eso le llamamos madurez, nosotros los pastores. Es importante que usted tome atención en el fruto del Espíritu. Una sorpresa un poco, nosotros decimos los, pero en realidad la Biblia dice el fruto del Espíritu. Entonces nuestro espíritu, cuando está preparado para tener paz, para tener alegría, para tener estabilidad, nuestras emociones son movidas por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ese es crecimiento, lo que nosotros debemos dar. Y eso es lo que la gente necesita. A veces los pastores somos quejosos. Sí, vinieron a la iglesia borrachos, o a la iglesia vinieron alcohólicos, Dios lo cambió, y después que Dios lo cambió se fue. Se fue a otra iglesia. Y eso a los pastores nos toca, emotivamente nos toca, nos hace daño. Claro que la gente no firmó ningún contrato para quedarse en la iglesia. Se queda en aquella que le parece la que la ha construido más. Nosotros agradecemos a la gente que en un momento ha dejado de venir a nuestra iglesia porque
nos ha dejado de su presencia, nos ha dejado de su personalidad, de su sostén, que hemos volcado en ellos todo nuestro conocimiento para que ellos sean buenos. Entonces tuve que trabajar con esto, porque cada pastor quisiera tener toda la gente que pasó por su iglesia todo el tiempo, durante toda la vida. Bueno, de hecho nosotros tenemos personas de 45 años en la iglesia, 45 de edad no, 45 años que están en la iglesia, y otros, bueno, han tenido otras decisiones. Pero eso ocurre y yo quiero que se hable de esto. Porque comúnmente no se habla de esto. Los pastores predicamos a veces indirectamente, tratando de decir algo en la cual el creyente debe saber por segunda vuelta. Y yo prefiero que no. Yo prefiero decirle, como dijo Jesús, de todas las ovejas que me diste no perdí ninguna. Solo aquel que no era una oveja. Está hablando de Judas. No son estas exactamente las palabras, pero es lo que Jesús quiso decir. Entonces los predicadores, y estoy dando honor a los predicadores, no sabemos todo el confrontamiento que hay con nuestro mensaje. ¿Y de dónde pronto sacamos el mensaje? Porque es fácil criticar a un predicador. Pero ser un predicador, Dios me llamó a predicar. Yo tuve que empezar a hacerlo y yo era muy tímido, muy tímido en la primaria. Y me di cuenta que cuando yo empecé a hablar en público, me costaba mucho. Abría la boca y no la podía cerrar de los nervios. Después le preguntaba a mis amigos, che, ¿cómo estuve? Porque yo no tuve ni idea de lo que dije. Pero eso fue el inicio. Con el tiempo aprendí que la gente quiere escuchar buenas noticias, quiere escuchar cómo crecer, que está dispuesta a sacrificar su carne por ser espiritual. Está dispuesta. ¿Lo está dispuesto usted? Como estamos hablando de los frutos del Espíritu, yo quería leerles algo en la cual Watchmani Newton Chen, tenga en cuenta este nombre porque ha sido un hombre que ha trastornado un poco en el sentido correcto el mundo cristiano, un hombre que ha estado en la cárcel mucho tiempo y que ha sido un descubridor de cosas espirituales. Así que me voy a poner los anteojos para poderle leer. Estas son letras muy chiquitas. Dice, está hablando del estado anímico, solo para darle una idea de cómo opinan los demás sobre el estado anímico. Solo los hombres más débiles siguen sus emociones. Este tipo de vida significa debilidad, no fortaleza. Los fuertes son capaces de controlarse, tienen sus ojos bien abiertos para no confiar en sus propias emociones. Solo aquellos que no confían en las emociones, sino que las sujetan a su control, aprenderán cómo no vivir de ellas. Si no es así, pensarán erróneamente que sus emociones son ellos mismos. Un solo comentario, hay muchos, en la cual se ha escrito, pero tome atención porque nosotros hicimos un estudio un poquito de las redes y nos está escuchando gente que piensa. Los jóvenes que les gusta más otra cosa, no los tenemos. Entonces, yo sé que los vamos a tener porque estamos dejando buena información, pero hemos visto que la gente busca lo emotivo. Hemos perdido gente con los nuevos movimientos, porque hay nuevos movimientos de tiempo en tiempo que existen, en la cual uno dice, bueno, me voy porque estoy buscando otra cosa. Yo no me gustaría escuchar a alguien que se va porque quiere otra cosa. Yo me preguntaría qué es lo que no le estoy dando. Porque el enojo, los predicadores también. Yo una vez prediqué enojado
Y lo confieso porque es bueno sentirse que uno reconoce las cosas. Y después de escuchar, porque yo siempre he estado en radio, tenemos una radio, y hemos estado en distintos lugares y me escuché. Digo, no puede ser. Carlos, eso hay que cambiar. Entonces me puse a tratar de que la persona que me escuche pueda tener la información necesaria. Por eso soy pastor. Por eso soy predicador. Si no puedo predicar cosas espirituales, ¿quién lo va a hacer? Un pastor tiene que hacerlo. Si no lo hace, yo no estoy aquí para hablar de psicología. Tengo gente que hace trabajo de psicología, porque estudió psicología, pero yo no. Yo soy pastor. Más bien soy predicador, por eso mostré el diploma que en una universidad de Estados Unidos tuvo la gentileza de reconocer a los predicadores de larga data, y puede seguirlo haciendo porque hay muchos que no tienen pantalla y son grandes predicadores, hombres consagrados, hombres de Dios, y uno no puede hacer todo en la vida. A mí me gustaría quedarme en esta edad y bueno, existir para siempre y seguir aprendiendo y creciendo, pero es imposible. Yo paso, usted pasa, todos pasamos, y lo que queremos es que cuando lleguemos a los cielos haya allí un buen saludo. Bienvenido, en poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Son palabras que todos queremos oír. Y Jesús mismo dijo, cuídense en ustedes de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso me da a mí un poco de miedo. ¿Usted cree que yo no tengo miedo a Dios? El Antiguo Testamento habla de terror, de miedo, en serio. Está bien, el Padre es amoroso, yo conozco el amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, todo lo que usted quiera, pero en realidad Dios es lo único que nos va a quedar después que nos vayamos. Yo no sé cómo existe gente anciana que no sabe qué día va a morir sin preocuparse por las cosas espirituales. Así que es el tema mío. Yo hablo mucho y ya va a escuchar otros predicadores que tomen el tema de la genética, sí, porque es algo muy interesante, porque es parte de la personalidad que uno tiene, que viene acarreando por la mezcla de familias en la cual llega hasta nosotros. Entonces usted tiene un hijo mecánico, después tiene un hijo que le gusta ser abogado y el otro le gustan las cosas manuales. Y eso es una mezcla de la genética. Ahora, si nosotros no reconocemos eso, igual que las huellas dactilares, cada uno tenemos una única. ¿Cómo Dios se le ocurre hacer una diferencia entre 7.000 millones de personas? No entiendo. Usted me pone a dibujar huellas, ¿cuántas harías? ¿100, 200 diferentes? No, es algo que está fuera de mi control para entenderlo. Bueno, así son las cosas espirituales. Los frutos, o el fruto, vamos a hablar como corresponde, el fruto del Espíritu, es amor, paz, benignidad, bondad, fe. La fe hay que hacerla crecer, mansedumbre. Aprended de mí, y lo vuelvo a repetir porque son 2 programas que he dedicado a este tema. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La pregunta sería hacia adentro, ¿soy humilde? Usted dirá, pero pastor, usted mostró el reconocimiento al predicador. Mire, lo tenía en la oficina, ahí nadie lo ve. Y digo, si me lo dieron hay que mostrarlo. No por orgullo, sino porque hay una universidad que reconoce que los predicadores, y les digo, hable con los doctores o la gente que entiende sobre desgaste anímico y todo lo que es la vida de un pastor. Todas las situaciones que él tiene que superar para seguir siendo pastor.
Y una de mis frases es: si no supera la desilusión, no puede ser pastor. Que es interesante, porque todos sabíamos qué hacíamos cuando obedecimos el llamado. No es que yo soy pastor porque a mí se me ocurrió. No es que yo soy predicador porque dije ese es un camino. Un pariente mío que ya falleció, yo era chico y decía que iba a ser predicador. No tenía iglesia, no había nada que me eduque, y me dijo: vos te vas a morir de hambre como pastor. Y yo casi le creí, porque muchos años tuve que trabajar para poder sostener el principio de la iglesia. Porque la iglesia no aparece mega. La iglesia aparece en un comedor, en una cocina, en un patio. Empiezan con 3, después con 10, después con 20. Y hay amigos nuestros que estaban por tirar todas sus credenciales, porque ya no parece que la gente no respondía, hasta que los frutos del Espíritu comenzaron a funcionar. Ahora es importante que el pastor lo tenga. Yo veo, porque hago un poco de ver que están predicando algunos, y ya sabe usted mi crítica. Hay algunos que le hablan a estas ovejas, le dicen hijos del diablo. Yo no estoy de acuerdo con ese lenguaje. Prefiero aprender el lenguaje del amor. Prefiero decir estuve muy frontal y enseñar, porque la gente quiere aprender. La oveja cuando nace, y aquí es interesante, podría traer a alguien que ha sido pastor en serio, en el campo, con ovejas. Y yo estuve una vez con un pastor que era pastor de ovejas. Y él me dijo algunas técnicas que utilizaban para tratar con la oveja. Y la oveja no tiene orientación. Cuando nosotros venimos a Jesús somos todos ovejitas. Entonces allí donde Dios empieza a formar el hombre nuevo. Y ahí está el quid de la cuestión de este mensaje. Que el hombre nuevo hay que hacerlo crecer, no deforme. Porque yo veo creyentes tristes, cuando el fruto del Espíritu es gozo, creyentes protestones, creyentes que hablan más allá de la cuenta, que parecen más bien críticos de los pastores que ovejas. Entonces, todo eso se ve. Yo me pregunto en este momento, ¿usted es un creyente emocional? Que si el día está triste, usted está triste. Si el día está frío, usted está frío. ¿O es un creyente espiritual donde pone calor donde hay un freezer? De eso se trata. Jesús mismo reprochó a sus discípulos. Le dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Un día vamos a hacer la prédica del por qué. Es interesante, porque Jesús no tardaba mucho tiempo en corregir a sus discípulos. Recuerde que usted pastor y yo pastor, estamos puestos en el mundo para ser discípulos, como Jesús. Entonces Jesús reprochaba enseguida. Está a espaldas de él. 3 de los discípulos estaban hablando quién iba a ser el mayor. Porque la jerarquía ya empezaba a molestar en ese tiempo, cuando el pastor era Jesús. Oiga, ¿usted soportaría a Jesús como pastor? Hago silencio porque me gusta el silencio, para que se grabe en su mente. Mire que a Jesús se le fue mucha gente. ¿Se acuerda cuando él partió los panes y los peces y la gente empezó a seguirlo porque tenía hambre? Jesús se paró y dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre. Y ahí se paró la concurrencia. Ahí se terminó todo el alboroto. La gente empezó a irse. Dice: ¿y este quién es? ¿Qué vamos a comer? Y en la mente de los gentiles, de los judíos, esto era un atropello. Pero Jesús lo hizo a propósito, para quedarse con los que él había elegido,
para que ellos hagan el trabajo. Y uno de ellos, creo, dijo, Señor, ¿quiere que nos vayamos nosotros también? Como para quedar bien con Jesús, ¿no? Porque parece que quedar bien con Jesús era la cuestión. Y Jesús le dijo, ¿quieren irse? Váyanse. Creyente emocional. Si usted quiere irse, váyase. Si no, aprenda a ser espiritual. Sea una persona confiable. Tenga un buen ambiente en su espíritu. Y transmita ese ambiente al nuevo hombre. Porque el nuevo hombre no se construye con otra cosa. El final es la santificación. Mucha gente dice, esta iglesia no es santa porque hace esto, hace aquello, aquel toma eso, el otro toma el otro. Equivocamos el camino. Yo tengo que enseñarlos el fruto del Espíritu para que la gente elija la santificación. Porque después todo sabe quién la pasa mal. Yo se lo digo. Y que la pasa mal es el desobediente. El que tiene un autocastigo. Y si no tiene frutos del Espíritu, entonces se flagela. Yo que no oro, el Espíritu Santo está molesto conmigo porque sabe lo que hice. Vuelva a ver la culpa. Ahí es donde el diablo actúa. Usted no lo ve, pero es allí donde lo acusan. Usted es poca cosa. Usted mira de dónde saliste, y todo ese tipo de cosas que ya la entendemos y la sabemos. Por eso Dios eligió lo vil del mundo para avergonzar a los sabios. Oiga, ese texto es bastante pesadito, porque uno diría, bueno, todo pastor tiene que estar educado en todo, pero resulta que los educados a veces no quieren ser pastor. No quiero decir que los maleducados somos pastores, en absoluto. Lo que quiero decir es que aquellos que tienen una carrera profesional ven de dónde viene el sostén y evitan ser pastores, porque recuerdan las palabras de Jesús. Si a mí me escucharon, lo escucharán a ustedes. Si a mí me despreciaron, lo despreciarán a ustedes. Esa es la regla. Así que yo tengo tantos amigos como enemigos. Algunos que me saludan, otros que cambian de iglesia y no te saludan más, creyendo que hay otro cielo para el que se va. Oiga, quiero hacer un chiste un poco de esto, porque es una cuestión pesada entre los ambientes pastorales, este movimiento de gente, porque hay que reconocer. Yo me he puesto delante de Dios a hablar el tema para que el Espíritu Santo me instruya. Y uno predica el Evangelio, salva a la gente, y pronto espera de ellos que sea un obrero, que sea un pastor, que sea fiel hasta la muerte en la iglesia. Y pronto se da cuenta que hay un movimiento de estado anímico en otra iglesia y se fue. Entonces quedamos nosotros diciendo todas las oraciones que hicimos por él, todos los ayunos que hicimos por él, y queda humanamente defraudado. Esto se lo digo en verdad. Pero espiritualmente debe de entenderse que es un trabajo muy complicado ser pastor y ser predicador. Más allá de lo que yo pueda corregir de lo que veo en las redes, puedo decirle que no es un trabajo para cualquiera. El pastorado no es para metidos, no es para los que buscan trabajo, es para los llamados. Claro, usted va al texto, muchos son llamados, pocos escogidos. No quiero entrar ahí. Solo quiero decirle que el que decide ser pastor, decide ser predicador, tiene que ponerse en el lugar de Jesús. Y vaya al Padre y dígale, no tengo palabra. Yo soy predicador más de 50 años, pero hubo un momento en mi vida en la cual la Biblia no tenía nada para mí. Yo abría a ver qué predico, qué digo, y soy franco. Y tuve que aprender a depender de Dios. Y vuelvo a repetir algo muy interesante. Primero, cuando uno quiere ser predicador,
dice lo que le enseñaron. Con el tiempo dice lo que él quiere decir. Al último, como yo, termina diciendo lo que Dios quiere que digamos. Esos son los 3 pasitos. Aquellos que quieren servir a Dios, yo quiero ser siervo de Dios, yo quiero ir a las naciones. Primero anda al vecino, después anda a las naciones. Eso es la forma en la cual nosotros los pastores animamos a la gente a que de alguna manera ocupe un lugar vacío, porque alguien va a tener que ocupar mi lugar y el lugar suyo. Son lugares que quedan vacíos, pero Dios nunca se queda sin obreros. Sin embargo, Él dijo, pidan al Padre obreros porque no hay. Hay obreros para todo, pero para pastor, para predicador. A algunos les gusta criticar a los predicadores, pero nunca se pusieron en las botas de un predicador. Criticar a un pastor. Pero ¿usted sabe todo lo que tuvo que soportar para llegar a donde llegó? No, con diploma o sin diploma. Pero esto nos hace pensar en el trabajo que hicimos. ¿Cuánta influencia tuvo mi mensaje en el mundo? Yo no lo sé. Tampoco sé a quién va a alcanzar. Alguien nos escribió algo que nos sorprendió. Nos dice, cada mensaje, yo soy menos ignorante. Y nos miramos con Claudio y yo, porque él también tiene su página y es pastor también aquí en la iglesia de Templo Buenas Nuevas. Y digamos, mirá lo que dijo este hermano. Está aprendiendo. Entonces, ahí nos sentimos satisfacción. Pues sabe el trabajo que hay atrás de unas cámaras. Y bueno, no nos tenemos que ni achicar ni agrandar. Hacemos lo que hay que hacer. Y no buscamos paga, lo hacemos para el Señor, por supuesto. Dios nos ha sostenido, nos sigue sosteniendo. Y lo hará con usted también, porque en el Padre Nuestro está, danos hoy el pan de cada día. Cuando a usted le sobra pan, quizás se olvide de la oración. Pero cuando le falta el pan, recuerde el Padre Nuestro. Pero es así la cuestión. Gracias, Padre, por el pan de cada día, el agradecimiento. A veces para muchos es la única oración que tienen en el día. Déjeme divertirme un poco como pastor, no ser tan frontal en todas las cosas, porque uno habla de cosas espirituales y hace silencio, ¿no? Las profundidades, las cosas, los misterios de Dios. No, Dios trajo un evangelio no difícil de vivir ni fácil de vivir. Ligera mi carga, es lo que Jesús dijo sobre el reino de Dios. Nos asustó un poco cuando dijo que traía espada y no paz. Eso son textos para decirle, Padre, que el Espíritu Santo me lo explique, por favor. Y hay cosas que yo todavía estoy diciéndole, Padre, porque yo oro al Padre, no sé. Jesús me dijo que ore al Padre. O usted ora al Espíritu Santo. Eso traen los moveres, ¿veo? Al Espíritu Santo, no. La Biblia nos dejó, ¿hay algún lugar que diga que usted tiene que orar al Espíritu Santo? Bueno, sí, hay un libro que por ahí dice buen día Espíritu Santo, pero bueno, pero bíblicamente, yo oro al Padre, Jesús está a la diestra y el Espíritu Santo está ocupando el lugar de Jesús. Entonces le digo, Padre, quiero una revelación. El Espíritu Santo está para aclarar la palabra. Dice que él, qué interesante. Déjeme parar un poco acá. Qué interesante. Dice Jesús cuando hablaba del Espíritu Santo, Él les recordará lo que yo les dije. Y mire que los evangelios no relatan todo lo que pasó. Y estas cosas fueron escritas, dice la Biblia, para que creáis. ¿Es suficiente lo que tiene? Mire, yo con el libro de Romanos y Hebreos, ya tengo todo. Ya. Pero tengo el resto de toda la Biblia. Y le voy a recomendar algo. Usted como oveja,
Se lo muestro otra vez para que no se olvide. ¿Usted es esto? Como oveja, lea la Biblia toda, varias veces en su vida. Ahora que no hace nada, no puede ir a trabajar. Póngase horas. Porque hay libros que se absorben y que uno entiende y hay mucha. Yo, como curioso, he mirado qué cita usaban los apóstoles. ¿De quién están hablando? Porque ellos decían la Escritura, pero no tenían la Biblia. Y se referían a los salmos, se referían a Jeremías, a Ezequiel, se referían hasta a Job, se referían a libros que están en la Torá, que están allí en la palabra de Dios. Entonces es interesante tener una idea clara. Y vuelvo a decir, yo le doy todas las glorias, por supuesto a Dios, pero a un pastor, Louis Stocken, americano, el hombre, en la cual me guió los primeros pasos. Él decía, yo leo la Biblia todos los años. Yo logré leer varias veces la Biblia, pero él me ganó. Ya tenía una edad interesante y había leído la Biblia más de 60 veces, toda. No, aquel salmo que me anima, que me ayude. Busque crecer espiritualmente. No hay una iglesia que está al servicio de su estado anímico. Si usted es amargado, perdone la expresión, tendrá que poner su amargura delante del Padre y decirle, yo rechazo esta amargura. Porque la vida tiene amargura, ¿o no? Ay, todo es gloria, todo está bien, todo es fabuloso. No, no es así. Seamos francos. Hay momentos de tristeza. Hay momentos en que uno quiere irse y yo, mire, muchos están hablando de la venida de Cristo. Creo que están preparados para irse a los 40 porque ya no soportan la vida. La venida de Cristo a veces tienen la idea de salir de esta vida porque es pesada. ¿O no se lo dijo Jesús? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo tengo que aguantar el diablo haciendo desastre, los demonios metiéndose en la gente. Nosotros tenemos que liberarlo. Todo ese cuadro, cuando hay una campaña o cuando hay un momento común de una iglesia donde la gente empieza a venir, viene todo eso. Ahora, los perfectos, aquellos que aprovecharon toda nuestra educación y son crecidos, se van. Y bueno, qué sé yo no le vi explicación a todo eso. Pero quizás está dentro de los planes del reino, vaya a saber. Yo no sé todo. Estoy aprendiendo, y mire, sigo aprendiendo y es maravilloso. Así que le dejo estos dos programas sobre los frutos, el fruto del Espíritu, que no es todo lo que yo hubiese querido hablar. Todavía hay más, pero yo necesito que despacio usted entienda que tiene que atender al hombre de adentro, al nuevo. Ese no lo hace Jesús solo, lo hace usted con Jesús. Porque el que renunciará es usted. El que tendrá ambiente para sostener el matrimonio es usted. Porque el que tendrá vida eterna es usted. Entonces, le dejo otra vez Romanos 6, 22. La santificación es un fruto. Para vivir en la santificación, tiene que alimentarte con un carácter que tenga que ver con el Espíritu, porque Dios nos salvó en el Espíritu, no nos salvó que como Enoc que se lo llevó Dios y ya está. No, usted va a morir, yo voy a morir. ¡Ay, qué va! No hable de eso. Hay gente que no va a los velorios porque le da no sé qué, no va al hospital porque le da no sé qué, como si nosotros no envejeceríamos y no moriríamos. Bueno, quiero que te alegres porque dentro del fruto del Espíritu es maravilloso. Tenlo todo y temprano.
Joven, acércate a los consejos, no esperé fracasar para escuchar cómo crecer. Tengo ganas de seguir predicando, pero respeto un poco el horario, así que un abrazo argentino. Que Dios te bendiga.